Bien, hermanos, para los que nos quedamos acá, el mensaje de este día: como pastor, mi decisión es estar en tus atrios. En diferentes países, diferentes días, hermanos, celebran el Día del Pastor. Y es literalmente el día de... Sabemos que es Cristo Jesús, pero es como, digamos, cuando se celebra el Día de la Madre, se celebra literal y directamente a las madres, ¿verdad? Cuando el Día del Padre o del Papá, también literalmente es el Día del Papá, que se celebra aquí en los Estados Unidos, si más no me equivoco, es el segundo domingo que se celebra el Día de la Madre en mayo, y en junio, yo me perdí si es el segundo o el tercero, pero sé que es en junio. En algunos países no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer domingo, es conforme cae en el calendario que se celebra. Pero el punto es, hermano, creo que no es el día que se celebra, sino que se celebra, ¿verdad? Y cuando se celebra el Día del Pastor, es literalmente el que está ministrando la iglesia, o sea que en este caso sería para mí. Pero, y eso lo dije hace como un año, 2 años, que cuando estaba predicando, cuando estaba preparando el mensaje, dije, bueno, la iglesia pues celebran al pastor, literal, el que está ministrando para mientras, por un tiempo, la obra de Dios aquí en la tierra. Pero yo dije, ¿y entonces yo no voy a celebrar a mí mismo? Por supuesto que no. Y aquí es donde entra, hermanos, de que sabemos que el Día del Pastor es el que está ministrando la iglesia, pero como iglesia creo que ya sabemos que vamos a celebrar primeramente al pastor de pastores, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. A Él venimos a celebrar, a adorar. Y de ahí, pues, como en segundo lugar, hermanos, es a quien Dios tiene ministrando las cosas santas. Dice, hay un pasaje por ahí, las cosas de Dios. Entonces, como introducción, quise poner ese punto, hermanos, para no perdernos, en el sentido de que vamos a adorar. La predicación debe de ir dándole toda exaltación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, significa, hermanos, que nadie ni nada le puede quitar ese título como el buen pastor, que es Cristo Jesús. ¿Y por qué es el buen pastor? Porque Él dio la vida por la humanidad. Y aquí viene también de entrada, hermanos, que si alguien preguntara, ¿y cuál debería de ser un requisito o algo mínimo, básico, que alguien que está ministrando las cosas de Dios poderlo identificar como que es un buen pastor, como que es un buen, hablando en términos terrenales, que es un buen ministrador, que es un buen predicador? Bueno, es primero lo que dice la palabra de Dios con respecto a que si Jesucristo dio la vida por la humanidad, eso es ser un buen pastor. Ahora, si ya nos pedimos literalmente al que está ministrando en una iglesia, pues, ¿por qué no dar la vida por la iglesia? Viene alguien a agredir a los templos que lamentablemente han pasado, en lo personal, que el pastor, hermanas, corran y defiendan, ¿verdad? Y yo voy a salir corriendo para allá. Yo creo que sería una actitud cobarde de parte mía. O sea, yo creo que debería de ser de que salir, y bueno, si podemos someter al que viene a hacer daño, lo vamos a someter. Los hermanos que están allá como atalayas, ¿verdad?, en la puerta, primeramente, y después los hombres a someter a la persona, y las hermanas van a moverse a sus lugares donde hablamos tiempo atrás. Creo que sería un gesto mínimo de parte mía o de parte de los hombres. Pero imagínense que todos al unísono, 2, 4, 5 hombres, vean, salimos corriendo y las hermanas comiencen a agarrar así y sometan a la persona. Sería algo vergonzoso, hermano, como hombres, ¿verdad? Entonces, las cosas no son así. Entonces, cuando Jesucristo da la vida por la humanidad, esa es una buena señal. Cuando el pastor da la vida por la iglesia, esa es una buena señal. Me sentí contento que, bueno, ahí algo rápido se inventó el domingo pasado con respecto a la comida, y allí estaba con la tenaza dándole vuelta a las langostas, a los camarones y a todo lo que estaba ahí, dándole vuelta ahí, y estaba rico el clima, y de repente sudando un poquito,
me sentí bendecido, fíjense, de estar cocinando, primero para la gloria de Dios, pero también para la congregación. Y eso, hermano, me sentí lleno, porque en otro, ¿verdad? No, hombre, qué barbaridad. Y yo como pastor aquí dándole, bueno, no, yo tendría que ir a Red Lobster, a Oliver Garden, y que este y que lo otro. Me sentí bendecido, hermanos. Y de nuevo, fue algo que yo lo propuse y me siento bien. Algo también, hermanos, que son síntomas, que son señales, hermanos, de que alguien puede tener como un buen pastor terrenalmente, y hablando humanamente, ¿verdad? Porque si nos vamos a la Biblia, dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, o sea que todos, hermanos, somos pecadores aquí en este mundo, pero hablando terrenalmente. Entonces son signos, son señales, hermanos, de un buen pastor. Otra signo o señal, hermanos, de un buen pastor es que no abuse de las niñas, que no abuse de los niños, que no abuse de la familia, que no explote a las familias, hermanos, de la congregación. Y de esa manera son señales de que dicen, este hombre es un buen pastor, o un buen ser humano, o un buen cristiano, o también, hermanos, ¿por qué no? Con títulos sencillos, es un buen servidor. Porque para mí, si yo me voy con Moisés, y siempre lo agarro como de ejemplo, si me voy con Moisés, pues prácticamente el brazo derecho, hermanos, del faraón. Algunos lo consideraban que era un general y alguien de mando con autoridad. Pero llegó un momento que lo iban a matar porque se acabó el agua, se acabó la comida en el desierto. Y cuando ya lo tenían, que ya él temió por su vida, les dice, ¿y por qué viene conmigo? Pídele a Dios, yo soy un simple servidor. Y se acabó. O sea que ahí se acabaron el brazo derecho del faraón, el general. No, porque ya sabía que si él no les hablaba de esa manera, entonces iba a morir. Entonces aquí vemos, hermanos, que también delante de Dios lo que debemos de esforzarnos es hacer buenos y humildes servidores para la gloria de Dios, a beneficio de la iglesia. Amén. Muy bien. Génesis 4:1. ¿Quién es el primer? Bueno, como pregunta, no es estudio bíblico, ¿eh? Pero bueno, creo que ya sabemos quién fue el primer pastor de la historia, ¿verdad? En lo que busco el pasaje, ¿alguna voz por ahí? ¿El primer pastor? ¿Quién fue? Pues los agarré con esa pregunta. Génesis 4:1. Después de este pasaje, voy a orar. Y vamos a ver, hermanos, en la historia de la humanidad, quién fue el primer pastor. Tiene como tema en Caín, capítulo 4, versículo del 1 en adelante, Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano, Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, que ahora comúnmente se le llama agricultor, ¿verdad? Pero aquí vemos, hermanos, que en el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Vamos a orar y después continúo. Amado Dios, te ruego por medio de tu Santo Espíritu de que me des palabras, Señor, para alimentar, Señor, a tu pueblo, para alimentarme también, Señor, a mí mismo, porque no quiero caer en la arrogancia, en el ego, que porque soy pastor no necesito de tu palabra, no necesito de tu misericordia, y que ya la tengo hecha, que la tengo ganada, que ya tengo la salvación, que la tengo, pero necesito cuidarla. Que me puedo equivocar, sí, que puedo pecar, sí, por lo tanto estoy en un mismo nivel, Señor, que tu iglesia. Así que te ruego que nos ayudes a todos por igual, que me des palabras, Señor, y siempre la súplica, que no me des palabras, que más bien, que limpie mi mente, mi ser, de que yo pueda optar una palabra de amenaza, de mentira, de engaño a tu pueblo, sino presentar tu palabra tal y como está, y que seas tú, Espíritu Santo, trabajando en la vida de ellos y también en la mía. En Cristo Jesús te lo suplico. Amén. Aquí vemos, hermanos, cómo ya en la historia presentado por su palabra, allí aparece el nombre de Abel, que fue pastor de ovejas. Abel, hermanos, de lo mejor que tenía de sus ovejas, le presenta un sacrificio a Dios,
y es agradable delante de Dios. Caín, que fue agricultor, también, hermanos, le presentó una ofrenda a Dios. Pero yo pienso, hermanos, que no era en sí que porque era agricultor y porque era alguna fruta, no le agradó a Dios. Yo pienso, hermanos, que ese no fue el punto delante de Dios. Conociendo un poquitito, hermanos, la gracia, la misericordia, el corazón, el pensamiento de Dios, creo que no fue ese. Yo creo, hermanos, que fue de que Abel, de lo mejor que tenía, de hecho la palabra de Dios lo declara, lo fue a presentar delante de Dios, lo más sano, lo más hermoso, alguna cría de alguna oveja, hermanos, pero Caín dio quizás de lo que le sobró, quizás de lo gusanoso, ¿verdad? Quizás de la fruta más saludable, eso lo guardó y dijo, bueno, pues esto que me sobra, que no lo voy a utilizar, o lo peor, ¿verdad? Esto que ya se me va secando, se lo voy a entregar en sacrificio a Dios. No le agradó a Dios. Y por eso el semblante, el desánimo de Caín, hermano, se decayó y se molestó tanto, Satanás le cerró tanto su mente, su corazón, su ser, de que llegó a quitarle la vida prácticamente, hermanos, a su hermano. Pero su hermano no fue culpable, porque él de su corazón le dio lo mejor a Dios. Allí, hermanos, es del momento de que ya el enemigo utilizó, ojo con eso también, utilizó a la serpiente, hermanos, para por medio de ella trabajar, hablarle a Eva, y después Eva cae en pecado y arrastra también al hombre, hermano, a comer del fruto. Entonces, desde ahí vemos que el enemigo entra al paraíso terrenal, donde todo era santo, puro, no tenían que andar con ropas antes del pecado, hasta que ya entra el pecado y que comen literalmente ese fruto. Algunos consideran que es una manzana. La palabra de Dios no dice qué clase de fruto es, solo dice que era un fruto de buen parecer, hermoso, que daba el deseo de poderla comer, no que era una manzana literal. Pero suponiendo, hermanos, que haya sido la manzana, comen, y desde el momento que come ella y come Adán, desde allí, hermanos, bienvenido, hermano, descubren prácticamente su desnudez y corren a esconderse cuando escucharon la voz de Dios que andaba buscando a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y Adán inmediatamente se corre, hermanos, y entre el huerto por ahí se esconde, y aquello, ¿verdad? Me escondí porque estaba desnudo. Y la pregunta obvia, ¿verdad? ¿Y quién te declaró de que estabas desnudo? El pecado. Entonces el pecado, vemos de que así como hizo pecar a Eva, donde el enemigo entra, más adelantito este crimen, el primer crimen también, hermanos, de la historia, dos hermanos matando ahora sí a su hermano Abel, que era pastor de ovejas. Este evento también es como un sinónimo, hermanos, de Jesucristo, que fue muerto. Él es el pastor de pastores, Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Al venir y morir, hermanos, por su pueblo, para salvarle de una vez por todas, y un solo sacrificio, dice la palabra de Dios. Entonces significa, hermanos, de que también este pasaje se puede utilizar como un sinónimo, un ejemplo parecido de Jesucristo, de que el enemigo prácticamente mata al pastor, que era Abel. Aquí, hermanos, la enseñanza vendría siendo de que es necesario, para no caer en pecado y para no sentirse uno mal delante de Dios, simple y sencillamente hacer las cosas bien delante de Dios. Amén. Porque eso es lo que nos va a tener, hermanos, la satisfacción ahora y siempre. Pero cuando uno hace algo malo, ya sea delante de la gente o a escondidas, al final de cuentas, hermanos, nos vamos a engañar nosotros mismos, porque delante de Dios nada se escapa. Vemos, hermanos, que los que saben de eso de satélite, lo que hacen es que no pueden estar como en el aire libre, porque los satélites, aunque sea de día o de noche, se ve como el bultito blanco, ¿verdad? Pero los que saben, para esconderse de la foto de los satélites, se esconden debajo de los árboles verdes. Lo verde cubre, hermanos, lo que es la foto del satélite,
por ese lado la pueden hacer, pero del ojo de Dios dice la palabra, que aunque nos vayamos a hacer nido en las estrellas, en la luna, aunque nos vayamos, hermanos, al fondo del mar, allí está la presencia de Dios, nos puede ver, no nos podemos esconder. Por lo tanto, lo mejor es sincerarse delante de Dios, y de esa manera vamos a estar bien, se van a quitar los cargos de conciencia y vamos a estar, hermanos, donde quiera que estemos sin ningún problema. Allá por el 94 estaba el que me predicaba a mí, que era un voluntario, hermanos. Dice que él, alguien le dijo: hermano, por ahí lo vi que andaba en tal parte. Y cuando le dijo en tal parte, ajá, ¿y qué día? Y que le dijo, ejemplo, un miércoles. ¿Y a qué horas? A tal parte. Y que dijo en su mente: ay, sí es cierto. Dice, ahí anduvo. ¿Y cómo me vistes? ¿Cómo lo vi? No sé, ¿qué estaba haciendo ahí? Y dice, pues estaba esperando el bus. Ajá, ¿y qué más? No, estaba esperando el bus. Ah, qué bueno, gracias a Dios. Le cayó como un pesar en su ser, porque según él, nadie lo estaba viendo ahí, pero alguien lo vio que iba en otro bus. Ay, va, y tal, hermano. Él no había logrado vencer el vicio del cigarro. Entonces, por eso él se sentía así: ay, ¿cómo me viste? ¿verdad? Y entonces, hermanos, creo que eso nos da libertad para poder estar bien, creo yo, número uno delante de Dios. Aquí, hermanos, aparentemente Caín se escondió, porque de hecho él le quita la vida a su hermano. No se sabe si lo fue a enterrar o lo fue a esconder o algo, pero el mismo Dios le habla a Caín diciendo que qué había hecho con su hermano, o dónde estaba su hermano. Y miren la arrogancia: ¿acaso soy yo su padre para saber dónde va a estar? ¿O acaso soy su cuidador para que yo sepa o me pregunte dónde está? Y la voz de Dios, la sangre, llama desde la tierra. O sea, hermanos, que aquí vemos de que aunque Caín se había salido con la suya terrenalmente delante de Dios, hermanos, la vista, el poder de Dios no se escapa de nadie. Por eso, hermanos, en un pasaje que leí tiempo atrás, tú que crees que estás firme, o que eres un buen cristiano, o que pues eres, ¿cómo le llaman? La salsa, ¿quieres la salsa, la mejor salsa o la mejor Coca-Cola en el desierto? ¿no? Hablando espiritualmente, tú que crees que estás firme, cuídate de no caer. Es una advertencia de que si uno se considera firme, bueno, debo de cuidarme porque también yo puedo pecar. Por supuesto, como iglesia, que nos cuidemos, hermanos, y no caigamos en el error que cayó Caín, que por su arrogancia, que por no hacer las cosas bien delante de Dios, ahora, hermanos, se ensañó con alguien que era inocente. Abel, hermanos, era inocente. Su único pecado de Abel fue haber hecho las cosas bien, haber ofrecido a Dios un sacrificio agradable, perfecto delante de Dios. Pero el otro, envidioso, que ahí no se sabe cómo es de que quizás su papá le dijo: mira, Caín, ¿y por qué estás ofreciendo ese sacrificio a Dios? Eso está podrido, eso no sirve. Mira, tu hermano Abel está dando un buen sacrificio delante de Dios. Quita eso porque vas a entrar en pecado, quisiéramos pensar. Porque otra pregunta que surge: porque a Caín y a Abel, ¿quién le enseñó a adorar a Dios? ¿Quién le enseñó a ofrecerle sacrificios a Dios? Tuvo que haber sido su padre. Entonces, desde ahí, o la otra que quizás por ahí más me voy, que así como Dios le hablaba a los profetas, y también cuando le habló: ¿dónde está tu hermano? Pues también, hermanos, Dios le declaró de que había hecho algo malo. De nuevo, el mensaje en esta porción de la palabra: hagamos las cosas bien y vamos a estar bien. Pasamos al siguiente pastor, Éxodo 3. En Éxodo capítulo 3, y hay muchos pastores, hermanos, pero por el tiempo voy a mencionar, creo, nada más a 3. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Moisés, siendo
el hijo del faraón, huye porque él vio que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos y se le despertó ese celo, esa molestia, y prácticamente le quitó la vida a un egipcio. Y se descubrió, él huye, y ya aquí es donde aparece el llamamiento de Moisés. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí vemos, hermanos, cómo también Moisés, después de estar ahora sí que en estos reinos, él, y no dice que era pastor literalmente de ovejas, pero dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. O sea que, hermanos, desde ahí ya prácticamente se da por hecho de que también allí igual se casa con la hija de Jetro, su suegro, y pues él también le ayudaba a trabajar con sus ovejas, entre otras cosas que se puede conllevar en un trabajo: ir a traer agua, cuidar a sus hijas, lavar el campo, todo lo que él podía hacer, hermanos, él lo hacía. Pero sin embargo, allí él también se convierte en pastor de ovejas. También, hermanos, si nos vamos a otro ejemplo, el rey David, también él era un buen pastor de ovejas. Y él también, hermanos, era agradable delante de Dios. Uno, su humildad, su corazón que tenía. Ojo con esto, hermanos, en ese momento. Pero ¿qué le pasó después cuando estaba en el reino? Se le olvidó y la arrogancia llegó a cometer varios pecados, pero uno de los que él cometió es de que cometió adulterio, porque le quitó la mujer a alguien que ya estaba casado con alguien más. Entonces, pero bien, en su momento, cuando Dios lo escoge, era un buen pastor. De hecho, también la misma palabra de Dios le declara que llegaba el cazador o un animal, ¿verdad?, X, a quererse comer las ovejas, y él prácticamente peleaba en contra de ese depredador. O sea que aquí vemos, hermanos, que un buen pastor delante de Dios debe de proteger a la iglesia de cualquier asunto que sea, de cualquier problema que sea, de cualquier ataque que sea, hermanos, en la iglesia. Y por supuesto que la iglesia, en el nombre de Dios, también proteja al pastor. Amén. Y de esa manera el pastor protege la congregación, a los miembros, y la iglesia también, hermanos, protege al pastor. Entonces aquí vemos de que él se convierte ya en pastor. Algo, hermanos, que también, otro mensaje que se puede dar, es de que él va a la zarza. Él ve el evento, hermanos, que ve aquella llama en esa zarza en forma de árbol. Pero lo curioso es que cuando un árbol o una zarza, y más si estaba seca, agarra fuego, pues quisiéramos pensar, si está seca, las hojas, quizás 1 minuto, 2, 3 minutos, y las hojas se queman y comienza a caer la ceniza y solamente quedan las ramitas ya echando humo. Pero me imagino que Moisés se quedó así como curioso, algo de lejos, y dice allí que le llamó la atención de que la zarza estaba encendida con esa llama, pero lo curioso es de que no se apagaba. Muchos mensajes, hermanos. Número 1, el poder de Dios nunca se acaba. Amén. Otra, Moisés no se quedó parado allí, qué raro, ¿verdad?
un fuego más, un árbol más. No, aquí vemos, hermanos, de que la curiosidad le dio, y cuando se iba acercando, la voz: detente, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Lo podemos aplicar de muchas maneras. Una, hermanos, que ahora el lugar santo se podría decir que es un templo donde le adoramos a Dios. Amén. Por lo tanto, es de venir lo más presentable posible, primero en el corazón, delante de su presencia. En ropa, lo mejor que uno tenga para venir a la casa de Dios, lo mejor que se tenga. Quiero aclarar, porque una vez me preguntaron a alguien por ahí: entonces significa que cuando dices de que debo de ir con la mejor ropa, tengo que ir obligadamente con saco. No, no se trata de eso. La mejor ropa que uno tenga se puede hacer. Cuando estemos aquí, hermanos, la mejor actitud. Pero bien, Moisés comienza a acercarse para ver qué era ese evento. Ahora en día, hermanos, ¿cómo lo pudiéramos aplicar en ese momento? Que Moisés para de estar ahí y le da curiosidad y se va acercando, hermanos. ¿Cómo lo podemos aplicar? Es leer su palabra, ver, curiosear qué es lo que podemos encontrar en su palabra, qué es lo que nos va a alimentar su palabra, que lo que en estos días, hermanos, he estado descubriendo. Creo que yo lo sé, ustedes lo saben, pero que muchas veces leemos la palabra y estudios y predicaciones, pero ¿saben hasta cuándo uno se acuerda de la palabra en practicar? Pero bueno, me acuerdo que en el estudio bíblico por aquí anoté, y aquí, hasta que estamos en problemas, hasta que hay una enfermedad, hasta que la esposa X cosa se molestó, hasta que el esposo, hasta que necesito, y y ahora ¿qué debo de hacer, verdad? ¿Qué pasajes debo de leer? Por eso, hermanos, si usted va a Google, por decirlo así, y usted dice: me siento deprimido, deprimida, y va allí a Google y le pone Biblia, versículos, deprimido. El mismo, la inteligencia le da versículos, hermanos, que alguien decidió subir con deprimido, alegría, noviazgo, casamiento, anillo para el casamiento, la almohada y todo. Hermanos, está ahí para ayudarnos en cualquier necesidad que tengamos. Entonces mi punto es, y descubriéndolo, que para mí y otras familias, hermanos, que he podido ministrar muchas veces el problema, es de que la expresión, ¿verdad? Es que yo el pasaje lo sabía, pero me descuidé. Pastor, mándeme un versículo, por favor, que hable sobre este punto y sobre este punto. ¿Por qué, hermanos? Si de repente en una práctica es que dice que tengo necesidad de esto y esto. El punto es que hasta que el ser humano está en necesidad de X razón, allí es donde se acuerda de la palabra. Es bueno acordarse, por supuesto que sí, a fojear la palabra de Dios, a doblar rodillas e ir a aprender. Moisés no se quedó parado, curioseando, ni dio la espalda y se fue. Él fue a ver ese evento y dijo: quiero descubrir qué es. Créanme, mis hermanos, que nosotros, al ponerlos a leer la palabra de Dios, lo básico, no le estoy diciendo memorice y 50 capítulos diarios. Si lo puede hacer, pues hágalo, ¿verdad? Pero no, lo básico, déjenme decirle que en el momento que tenga un problema, eso le va a ayudar. Amén. En su psicología se va a sentir bien, y de esa manera pues no se quita la vida. Hay muchas personas, hermanos, que literalmente por no saber qué hacer en momentos difíciles se quitan la vida. Y en mi opinión, y pues también bíblicamente, es el peor error que se puede cometer. Porque cuando alguien se quita la vida, literalmente va al infierno. Porque dice la misma palabra que Dios es el que da la vida y es Dios quien la quita. No se puede hacer eso. Entonces, pero cuando ya nosotros hemos abonado, nos hemos preparado con su palabra, llegado el momento de la dificultad, el mismo Espíritu nos va a revelar qué es lo que debemos de hacer, dice la palabra. Cuando los apóstoles iban a predicar, el mensaje era: ustedes preparen, estudien, practiquen la palabra de Dios, y cuando estén delante de los reyes, el Espíritu Santo les va a declarar lo que deben de hacer y decir. Entonces eso también se puede aplicar, que el mensaje es leer la palabra, memorizar lo más que podamos, agarrar apuntes, poner allí en espacios que se pueda significados o pasajes, y llegado el momento, créanme que les va a servir. Amén. Ok, Juan capítulo 10.
El apóstol San Juan, capítulo 10. Versículos del 7 al 14. Y aquí, hermano, ya voy para ir cerrando lo que es el mensaje. Como pastor, mi decisión, que siempre lo ha sido, es estar en tus atrios. De nuevo, San Juan 10, 7 al 14. Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ese es algo, hermano, bien importante, que como pastor conozca a las ovejas y las ovejas conozcan al pastor. Aquí cuando dice de que él sabía, hermanos, de que quiénes eran las ovejas que lo conocían a él, eran aquellas 150 personas, que hay un versículo que dice que siempre andaban con Jesucristo. Ellos andaban todo el tiempo con ellos, con Jesús, pero se amontonaban 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 personas, y algunos les reclamó y les dijo: ustedes o vosotros no han venido conmigo ahora nuevamente. Porque le decían: maestro, ¿dónde estás? Que te habías perdido y te andábamos siguiendo. Y Jesucristo les dice: vosotros no me perseguís ni me andaban buscando por la palabra que os di, sino que ustedes me andan buscando porque quedaron saciados, porque un día antes había hecho prácticamente el milagro, ¿verdad? De los panes, los peces, y dijeron: bueno, pues vamos a seguirlo porque aquí está ¿cómo le llaman aquí? El food bank, el banco de comida, ¿verdad? Quizás le sobraron canasta y uno se agarró la canasta con los peces y se lo llevó. Pues al siguiente día lo andaban buscando a Jesucristo, pues para comer otra vez recalentado, ¿verdad? Jesús les dice: ustedes no andan por la comida, sino porque se saciaron. Entonces, hermanos, aquí vemos de los aproximadamente 150 que andaban, esos eran los que andaban honestamente, sin ningún beneficio, o no buscando beneficios propios, sino porque les encantaba oír la palabra de Jesucristo. Que comieron igual que los demás, sí, pero eso era secundario, la comida terrenal. Lo primero que andaban buscando era la comida espiritual. Y de hecho, hermanos, de esos aproximadamente 150, es lo que agarraron después los apóstoles para escoger al sucesor de Judas, porque el requisito para ser apóstol es que desde Jesucristo comenzó el día 1 del ministerio hasta que resucitó a los cielos, ese es el requisito para ser apóstol. Y hermanos, de esos 150 es que agarraron a 3, pero uno, hermanos, quedó en sucesión prácticamente de Judas. Entonces aquí vemos de que los beneficios de estar con Dios, con Jesucristo y su Espíritu Santo, hermanos, nos bendice, nos ayuda. Porque los apóstoles, de seguro que de esos que andaban allí, que sabían que comenzaron desde el principio hasta el final, si alguien se les hubiese colado para hacer: miren, yo quiero ser apóstol, ¿verdad? ¿Y quién es él? Tú no calificas, ni siquiera te conocemos. No, por favor, salte porque no calificas. Entonces aquí vemos, hermanos, que para calificar hay que estar en la iglesia,
hay que leer su palabra, hay que orar, hay que estar, hermanos, constante. Y para cerrar este versículo, hermanos, Jesucristo, Él declara que Él es el buen pastor. Amén. Imitémosle. Leamos lo que Jesucristo, sería algo sencillo, ¿verdad? Agarramos la Biblia, por lo menos mi versión, Reina Valera, revisada en 1960, donde habla Jesucristo, está en rojo. Si se puede ir capítulo por capítulo, gloria a Dios. Pero si quiere ir nomás lo rojo, donde habló Jesucristo, sigamos el patrón y ahí voy a ver Jesucristo cómo tú actuaste y yo voy a actuar de esa manera. Y por supuesto, hermano, que vamos a estar más que bien. Último pasaje, San Lucas capítulo 22. San Lucas capítulo 22, versículo 39. Creo, hermanos, que este versículo lo agarré aplicándolo para mi vida, pero también, hermanos, es aplicable para la iglesia. Aquí le puse como tema: Jesús se aparta al santuario, el monte de los olivos. Y vamos a ver, hermanos, que en el momento de la peor dificultad, que él sabía que ya se le venía, que iba a perder su vida, conforme estaba escrito, hermanos, sabemos de que él no se fue a buscar a los apóstoles para apoyarse en ellos. No fue eso. Sí buscó compañía, porque el ser humano necesita compañía, que significa necesita apoyo, necesita consejería, etc. Pero no poner los ojos en el humano. Vamos a ver, hermanos, aquí Jesucristo, en quien puso la vista. Jesús ora en Getsemaní. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Muchos mensajes, hermanos, pero el principal que me quiero aplicar para mi vida, como líder, como pastor, como un humilde y sencillo servidor, hermanos de Dios. Y fíjense algo bien importante, corrigiendo. Yo dije, hermanos, que Jesucristo fue y agarró a los apóstoles, ¿verdad?, para llevárselos. Pero si somos detallistas y miramos esto, dice el versículo 39, y saliendo se fue, ahí hay un pensamiento, ¿verdad? Y saliendo se fue, como solía, o sea que él se apartaba a este monte Getsemaní o al monte de los olivos, como solía al monte de los olivos, punto y coma, o sea que el pensamiento siempre sigue, pero es el mismo, dice: y sus discípulos también le siguieron. O sea, hermanos, que ni siquiera Jesucristo agarró a los discípulos. Discípulos, Pedro, Juan: estoy a punto de morir, siento que mis días y mis horas se me están acabando, me siento deprimido, vengan, ayúdenme, acompáñenme para que me hagan compañía. No dice la palabra de Dios eso. Entonces aquí vemos, hermanos, que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el verbo que por el cual todo, hermanos, se hizo, según dice la palabra de Dios, hermanos, él solito. Y el tema, como pastor, mi decisión es estar
en tus atrios, hermanos. Jesucristo, en vez de quejarse con los apóstoles, en vez de renegar para con Dios, en vez de buscar ayuda en el humano o en otras cosas, hermanos, solito se fue al monte Getsemaní, como solía hacer, hermanos, que en mi opinión fue al atrio de Dios. Y ojo con esto, que cuando Jesucristo decide eso, hermanos, no renegar, no hacer cosas inadecuadas, ni buscar apoyo en el humano, es cuando Dios, hermanos, le ayudó. Porque mandó un ángel prácticamente que dice que ese ángel llega para fortalecerle. Cuando ustedes y yo estemos en dificultades, hermanos, lo primero que debemos de hacer es ir para con Dios. Amén. Segundo, y cuando digo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo, hermanos, la oración. Tercero, el ayuno por alguna necesidad. Cuarto, allí podría entrar el pastor. Quinto, algún conocido que usted crea que le puede dar un buen pensamiento. Sexto, alguien más que le pueda dar quizás psicología, consejeros, etc. Pero número uno, hermanos, debe de ser Dios. Jesucristo, aquí en este monte, hermanos, vimos de que no se apoyó en nadie. Yo estaba equivocado, hermanos, cuando pensaba de que Él prácticamente llamó a los apóstoles para que le hicieran compañía allí en el monte. Corrijo mi mente ahora. Oh, Dios, hermanos, por medio de su palabra, me corrige en que aquí, hermanos, Jesucristo no les dijo: vengan, voy a ir a orar, me siento deprimido. No, Él agarró camino solito, hermanos, y los demás lo siguieron. Cuando nosotros como cristianos, hermanos, dejando el título de pastor, así, literal, todos igual, como cristianos, le damos la espalda al mundo y decidimos, hermanos, ir para con Dios, allí es, hermanos, lo correcto, y es cuando somos agradables delante de Dios. Como pastor no puedo seguir a nadie, sino que me sigan. Amén. Y esto ya lo aplico en mi vida. O a todos los pastores del mundo, ¿verdad? Dice, y porque Jesucristo fue el ejemplo, ¿verdad? Como pastor no puedo seguir a nadie, sino que me sigan. Porque entonces, hermanos, si yo me tengo a ustedes, y entonces, pues la iglesia, pues, o sea, está el pastor, ¿verdad? El capitán. Voy a poner un ejemplo terrenal militar. ¿A quién se le obedece para los que han sido militares y tienen fusiles y que han andado en guerra aquí, ¿verdad? ¿A quién le va a obedecer? ¿A un soldado raso o al capitán? Al capitán. El soldado raso no, porque el capitán es el que tiene el comando, la orden, el que debe saber de estrategias militares, etc. Por lo tanto, en mi petición y oración, y ahora que estamos celebrando el Día del Pastor, primeramente Jesucristo, y quien ministra la obra de Dios por ahora, es que no puedo seguir a nadie, sino seguir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, esforzarme para un buen testimonio, para que los demás me sigan. Por eso por ahí está el pensamiento que dice: las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Como pastor no puedo desanimarme por problemas de alguien. No puedo. Debo de seguir adelante. Que de repente, hermanos, en las familias hay dificultades o algo. Estoy para servir, estoy para apoyar, pero no me puedo caer en el abismo con ellos, ni puedo desanimarme. Porque entonces, imagínense, hermanos, cuando Jesucristo estaba en ese mismo monte y que llevan a capturarlo, ¿verdad? Y que todos, como dicen por ahí, patitas para que te quiero. Y el consuelo, el santuario de Jesucristo era Dios. Él se quedó ahí y los demás se salieron corriendo y se quedó solo. ¿Qué dice la Biblia? ¡Ey! ¿Y qué pasó? 3 años con ustedes, ¿y por qué me dejan? No, hombre, ¿saben qué? Ya no voy a morir por ustedes. No dice eso. Todos corrieron para que se cumpliese, hermanos, la profecía. Mas sin embargo, él se quedó a cumplir lo que tenía que cumplir. Aunque el mundo se caiga, usted en Cristo Jesús manténgase en pie. Amén. No puede seguir al mundo. El mundo
debe de seguirlo usted como cristiano, pero no el mundo, hermanos, que nos arrodille, ni nosotros podemos seguir al mundo. Como pastor, hermanos, no puedo desanimarme y también, hermanos, dar un mal testimonio, ya que si doy un mal testimonio voy a arrastrar a los demás como pastor. Y por supuesto, hermanos, que como iglesia también estamos obligados en el amor y agradecimiento de Jesucristo. Amén. Como pastor, hermanos, no puedo o más bien, voy a corregir aquí. Como pastor, mi decisión más bien es hablar con Dios en oración. Y lo que Dios me ponga en mi mente, en mi corazón y en todo mi ser, eso es lo que voy a hacer. No puedo actuar conforme al mundo, no puedo actuar conforme a alguien que está débil, sino que debo de fortalecerme, ir a los atrios de Dios, que vendría siendo, hermanos, leer su palabra, orar, ayunar y mantenerme en pie para la gloria de Dios. Eso es lo que mi decisión, obviamente desde tiempo atrás, pero continúo, hermanos, en esa misma línea. Por supuesto es aplicable también para la iglesia. No podemos, hermanos, desanimarnos, no podemos caernos, no podemos deslizarnos. Apocalipsis, lo que estamos leyendo los viernes, no podemos enfriarnos. Porque si de repente Dios nos llama en este momento y estamos en pecado, literalmente, hermanos, vamos al infierno. Entonces, santifiquémonos, es lo que Dios le agrada. Vamos a entonar el último canto y le pido al grupo de alabanza que pase, que se llama Señor, llévame a tu ser. Y por supuesto, si la palabra de Dios, que yo creo que es clara, del Espíritu Santo, nos declara, como dijo de nuevo Job, que decía, por si mis hijos hayan pecado en las fiestas, él hacía sacrificios para que Dios perdonara.